semana que probablemente va a tenernos conversando mucho sobre apuestas, sobre cálculo. ¿Cómo se ve esa cosa desde tu perspectiva, Cristóbal? Mira, yo creo que tengo sentimientos encontrados en tu misma preocupación, porque mi sensación es que no hay mucho ambiente de elecciones, a diferencia del plebiscito donde se sentía una cierta mística, una cierta conversación. Hoy día la gente, yo siento, está en otra. Es bien, obviamente bien distinto una elección donde son dos alternativas y dos votos versus una elección donde son cuatro elecciones con más de 15.000 candidatos, y por lo tanto tengo un poco más de incertidumbre si va a votar más o menos gente para la elección del sábado y el domingo. Primera es que tenemos 2 días de elecciones, ¿no es cierto? Y por lo tanto hay muchas cosas nuevas que están pasando. Está la pandemia todavía muy presente, a pesar de que los números están bajando. Sí, la única referencia que hay es la votación del plebiscito, que fue multitudinaria, y creo además que hay, y lo conversamos con los paneles anteriores, hay, Cristóbal, también no solamente ganas de participar, que es la novedad si tú quieres, de todo este proceso de que partió, que básicamente la ciudadanía dijo, mira, nosotros no queremos solamente elegir, queremos participar, y eso implica una situación mayor, y tenemos paridad por primera vez, y hay pueblos originarios, y por lo tanto yo tengo la impresión que por más, si es que algo malo pase, sienta que pudo haber evitado que eso pasara porque se escogieron a personas que no eran las que correspondían o que no eran, digamos. Pero puedo estar equivocado. Perfecto, eso es muy bueno, porque en el plebiscito pasaron dos cosas. Uno, como tú bien dices, entró una cantidad importante de jóvenes a votar, sí. Alrededor de 1,5 millones de votos adicionales, pero también hubo una salida a gente, esto comparado con la primera vuelta del 2017, y hubo una salida de adultos mayores que dejaron de votar, como 700.000 sí. Adultos mayores, y por lo tanto el neto fue 800.000 votos más. Entonces la gran pregunta que yo me hago es si para la elección del sábado y domingo, si esos adultos mayores, y la tasa de participación fue 50,9, ¿no es cierto?, la más alta con voto voluntario que hemos tenido. Entonces la pregunta es, si estos adultos mayores que no fueron a votar porque estaban preocupados de la pandemia principalmente, van a votar. Entonces la pregunta es, si estos adultos mayores que no fueron a votar porque estaban preocupados de la pandemia principalmente, van a votar este sábado domingo, nuestra tasa de participación podría subir. Una cosa muy buena. A eso asumiendo que los jóvenes que fueron a votar al plebiscito siguen yendo. Y eso sería una cosa muy buena. A eso asumiendo que los jóvenes que fueron a votar al plebiscito siguen yendo a participar y ojalá mantengan esas ganas de participar, como dices tú. Sí. Pero por otro lado, este es el escenario como optimista que yo veo, y el escenario pesimista es estos adultos mayores que no fueron a votar se quedan en su casa, y los jóvenes que fueron a votar, estos adicionales comparados con la primera vuelta del 2017, si ellos se quedan en su casa por ABC motivos, la tasa de participación podría caer al 41%. Entonces están estos como dos escenarios extremos, ¿no es cierto? Y ojalá esto esté más en el escenario optimista, que los adultos mayores van a votar y los jóvenes también, y por lo tanto tenemos un resultado que sea súper legítimo, y como bien tú dices, no haya después gente que diga, chuta, qué tontera que no participé. Claro, mira lo que pasó y fíjate que me resté. Ahora, claro. Eso, por lo menos nosotros tenemos, Cristóbal, Uneus, tenemos, por lo menos creo yo, y me podrás corregir si es que no es así, una historia reciente bien interesante en materia de, llamémoslo así, elecciones inéditas. El plebiscito del 88, con la dictadura a full, con todo en contra, con incluso la oposición dividida en un comienzo sobre si votar o no votar, una cláusula de la dictadura del 80, terminó pero arrasando en ese plebiscito, porque entendió, independientemente de todas las cosas que podrían
dificultar el voto, entendieron en algún momento dado de que ese día y ese momento todo lo que se podía perder era el voto. Si tú querías, tu posición. Si te iban a hacer trampa, te lo iban a hacer trampa igual. Pero, y si es que no te hacían trampa y estaban bien los veedores y las instancias de corrección, en una de esas tenías un día épico. Y fue lo que pasó. Probablemente también había mucha gente pensando en que desde el voto voluntario en adelante siempre se había venido mermando la gente en participación, y de pronto encontramos a unos cabros que muchos calificaban como pendejos, qué sé yo, gritones, y que no hacían nada más que eso, y que no iban a votar en las elecciones últimas, y que tuvieron una participación extraordinaria, al igual que el resto de la población, y tienes ahí casi 8,5 millones de votos. No, si el plebiscito fue bien extraordinario, ojalá que la participación del sábado y domingo sea igual o mayor. Hay algunas cosas que sí, que uno, si mira más en detalle, se hace preguntas como doble clic sobre, por ejemplo, la pregunta que me hago yo, con la cantidad de plata que se ha gastado en el Distrito 11, si el Distrito 11 hace una república independiente, en términos de que aquí realmente la participación va a saltar cuánticamente, porque para mucha gente se juegan la vida o la muerte en términos políticos. Es decir, si uno mira la plata que ha entrado en aportes al Distrito 11, es más del doble de lo que entró para la elección de diputados del 2017. Estamos hablando más de 700 millones de pesos versus 300 millones de pesos. Eso ha pasado en otros distritos también, pero el Distrito 11 se caracteriza por la cantidad de plata que ha entrado. Después le siguen el 10, ¿no es cierto?, también con mucho recurso. Entonces uno se pregunta si aquí la mayor cantidad de plata va a ser una diferencia en términos de movilización, porque uno siente que la elección constituyente es más competitiva. En el Distrito 11, a los que nos están escuchando, van de candidatas 2 exministras, no sé, 3 exministras, Marcela Cubillo y Paulina Cantor por la lista Chile Vamos, y va Mariana Elwin por la lista de Independientes de Chile, y hay otras personalidades importantes. En el Distrito 10 también van exautoridades, Monte, Gonzalo Blume, ¿no es cierto? Está toda la polémica de la Tere Marinovich y Silvia Izaguirre, va Fernando Atria por el Frente Amplio, y esos son distritos. No estoy diciendo que estos sean los candidatos que han gastado plata, pero si uno mira el total, el Distrito 10 y el Distrito 11 han concentrado buena parte de los recursos. Si uno mira, por ejemplo, producto de la pandemia, yo hubiera pensado que la campaña digital hubiera sido más intensa, ¿no es cierto? Mucho del gasto en Facebook, esto lo publica Facebook después de Cambridge Analytics, ¿no es cierto? Como ver que casi un cuarto de todos los recursos que se han gastado, no, un 15% de todos los recursos que se han gastado los candidatos en Facebook, en la Convención Constituyente, son en el Distrito 11. Sí. No, entonces la pregunta es si el 11 va a ser una república independiente, en términos que, dado la cantidad de recursos y la conferencia, si más gente va a ir a votar. Bueno, ese es el sueño de Hermógenes Pérez de Arce, que incluso lo planteó. Planteó que las tres comunas en Santiago que había ganado el rechazo se transformaran en una suerte de estado autónomo. Pero no, bromas, no lo había visto eso. Sí, bromas aparte, porque eso sí, efectivamente en un momento dado lo dijo. Pero el punto es el siguiente. ¿Qué tanto lo que se juega ahí? Cristóbal, ¿qué tanto lo que se juega en el 10 y en el 11? Y no se juega en todos los distritos del país, donde probablemente, más aún acicateados por lo que va a ser la elección de gobernadores regionales, probablemente en provincias, en regiones, va a salir mucha más gente a votar, sabiendo que tiene que escoger a un gobernador regional por primera vez. Sí, yo creo que tú tienes razón en el sentido de que al final del día todos los constituyentes tienen la misma cantidad de votos y por lo tanto importan todos los distritos. El 10 y el 11 son solo 3 en total de los 138 que se eligen, es decir, menos del 10%, y por lo tanto uno dice que es absurdo que la gente que está poniendo tantos recursos, que son básicamente los donantes de derecha, ¿no es cierto?, estén concentrando tanto su poder ahí, pensando que los que quizás se eligen van a ser mucho más influyentes que
que los otros constituyentes. Yo creo que la elección de gobernadores va a ser una sorpresa en el sentido de que mucha gente no sabe qué hace un gobernador. Entonces, no sé si lo van a votar después o antes, en el sentido de que mucha gente no sabe qué hace un gobernador. Entonces, no sé si lo van a votar después o antes. Pero tiene buen nombre, ¿no? Yo lo conversaba por explicar un poco las elecciones acá allá, y entonces cuando yo le dije que habían por primera vez gobernadores regionales, y de alguna manera las dificultades que había, que no tenían todas las facultades y todo, él me dijo, mira, qué buen nombre tiene el cargo como para que la gente esté interesada, independientemente si que están todas las facultades o no están todas las facultades. Gobernador es una palabra larga, fuerte, potente, digamos. Va a ser interesante comparar los votos nulos y blancos de la elección de gobernador con los alcaldes. Sabemos que en los concejales en general hay más votos nulos y blancos que en alcaldes, porque la gente no sabe al final por quién votar. Ese va a ser un indicador de los gobernadores. Si tú tienes razón, van a ser muy pocos los nulos y blancos, y la gente se va a jugar por una opción. Y la gran pregunta que nos hacemos es si qué va a pasar en la región metropolitana, si va a haber o no va a haber segunda vuelta entre Claudio Rego y ahí hay 2 o 3 nombres que están sonando como segundo. Puede ser la Catalina Parot, algunas encuestas dicen que va a estar bien peleado con Pablo Maltés. Esas son, yo creo, algunas de las sorpresas que vamos a ver el día de la elección. Y la otra gran sorpresa es la irrupción de los independientes. Yo creo que esto es una novedad de esta elección, que por primera vez, no solamente dentro de los pactos, tanto de Chile Vamos como Unidad Constituyente, hay candidatos independientes, sino hay por primera vez lista de candidatos independientes. Por nombrar algunos, los no neutrales en sus distintas formas a lo largo del país, los independientes por Chile, y la gran pregunta que nos hacemos, ¿no es cierto?, es cuántos votos van a capturar estos candidatos de listas independientes, que algunos van a interpretar como un rechazo a lo que los partidos están tratando de capturar, y eso que ha sido una tónica en otras elecciones. Por ejemplo, los candidatos de alcalde, los independientes sacan muchos votos. Por primera vez va a ser una elección tipo diputados en el caso de los constituyentes, y nosotros en Decide Chile, la elección del domingo, lo vamos a estar mostrando constantemente, separando para que la gente pueda saber cuántos votos están capturando los militantes de partidos versus los independientes, porque lo consideramos una novedad para la elección de constituyentes. Sí, estamos conversando con Cristóbal Huneus. Cristóbal, tú eres economista, director de Decide Chile. Desde el punto de vista de lo que podríamos denominar la encuesta política clásica, han pasado cosas que a mí me llaman la atención. Yo, por ejemplo, he recibido unos 7 u 8 mensajes políticos a mi número de teléfono. Con lo que yo supongo que alguien está vendiendo muchas listas de teléfono. He visto un montón de personas que reclaman en Twitter que les ha pasado más o menos lo mismo. A mí me pasó con un mensaje de Marcela Cubillo. A mí me pasó también, me pasó con Marcela Cubillo, me pasó con Silvia Izaguirre, me pasó con Gonzalo Blumel. Tres que les tengo harto cariño a los 3, pero no votaría por ninguno de los 3. Claro. Yo que voto en el Distrito 10, me llegó uno, Marcela Cubillo, para votar por un candidato a concejal en Providencia. No me ha pasado con los otros. Yo creo que aquí hay una especie de vacío en la ley, en el sentido de que Cervel dice, yo no puedo hacer nada al respecto. Hay un tema de protección de datos personales. No debería estar prohibido que empresas estén vendiendo los teléfonos y usándolos para algo que la persona no dio su consentimiento. Y yo creo que alguien tiene que investigar de dónde vienen estos teléfonos. No podemos seguir en esta, no es que yo me hago el loco, no quiero saber. Yo creo que es importante que Cervel tenga estas atribuciones para que vaya a investigar si hay denuncias masivas. Tengo entendido que en este caso, los que tú nombras, hubo mucha gente que se quejó en redes sociales, y no debería estar permitido que los candidatos, a menos que la persona haya dicho sí, puedes usar mi teléfono para mandarme propaganda política, lo haga. Pasa también con los correos electrónicos que vienen de algunos municipios, que los compartieron, si pagaste o no pagaste la patente municipal.
Eso debería estar prohibido y el CERVEL debería tener las atribuciones y los recursos para ir a fiscalizar y pasar multa por esto. Sí, ahora, eso hay... es yo me imagino que no es una cosa novedosa, pero esto de ir al montón, porque cuando tú tiras un mismo mensaje a una base de datos de teléfono, tú te vas a encontrar dentro de esa base de datos de teléfono con un montón de gente que no piensa igual que el candidato o la candidata y que incluso les va a dar rabia y van a alegar de cómo pueden haber conocido mi teléfono, y eso hasta cierto punto es un efecto boomerang. No necesariamente redunda ese tipo de práctica en algo positivo. Claro, está el costo que tú dices que le llega a gente que va a reclamar, como reclamaste tú y reclamé yo, pero también está el beneficio que llega a gente que es más proclive al candidato y por lo tanto yo me imagino que los candidatos dicen, bueno, el beneficio es mayor que el costo, pero yo estoy de acuerdo contigo que hay técnicas más sofisticadas. Yo creo que eso yo interpreto con el gasto que hay en Facebook, donde tú tratas de llegar a tu público objetivo. Pero mi impresión es que esto es una industria que está en pañales. Son sus votantes, dónde viven y qué es lo que hacen. Ellos creen que saben y todo el mundo dice, sí, los tengo súper targeteados y hago un targeteo súper eficiente. Pero piensa tú que si el Estado no pudo entregarle ayuda a la gente que lo necesitaba, que tiene toda la infraestructura, tecnología y plata para hacerlo, menos un partido político va a saber quiénes son sus votantes. Entonces, yo creo que aquí tú haces una pregunta de los electores en términos de información solo cuando empieza la campaña y no hacen una inversión durante todo el periodo. Esto debería ser un esfuerzo constante de los partidos de juntar quiénes son sus adherentes, sus militantes, quiénes son sus cercanos y mantenerlos informados y activos para que cuando venga la campaña los tenga listos. Y la sensación que tenemos nosotros es que esto lo dejan hacia el final, están tan encima que pasa lo que tú describes, que disparan para cualquier lado con la esperanza de poder achuntarle a alguno. Ya, perfecto. Entonces, tú adviertes, si tuvieras que apostar, Cristóbal Uneus, que vamos a tener, no es lo suficientemente atractivo para el votante, para el ciudadano que ha salido, que ha reclamado por participación, que tenga 5 elecciones. ¿Puedes tú imaginarte un fiasco en materia de cantidad de gente a votar este fin de semana? Es decir, si llueve y hace frío, va a votar menos gente. Sí, no, eso estamos de acuerdo en eso. Entonces, eso puede ser uno. 2, si por alguna razón las noticias de la pandemia empeoran esta semana y suben los casos y los muertos por alguna razón se disparan, la gente en alguna zona le puede dar susto y no ir a votar. Eso podría participar la misma cantidad de gente y más de lo que hizo en el plebiscito. Ojo que tenemos más de la línea de que ojalá participe la misma cantidad de gente y más de lo que hizo en el plebiscito. Ojo que tenemos más del triple de casos diarios. La positividad está más alta y las camas UCI están más ocupadas. Entonces, yo no siento que haya habido una campaña, solo que yo he hecho de menos. Yo no sé cuánta gente sabe que la elección es el sábado y el domingo. Porque cambiaron la fecha, entonces que la gente esté media perdida. No. Yo tengo la impresión, por lo menos, normalmente a mí me llegan antes de las elecciones una cantidad enorme de twitters o tweets o gente que reclama, por ejemplo, por elecciones, una cantidad enorme de twitters o tweets o gente que reclama, por ejemplo, por no está toda la publicidad que se debiera. Y esta vez es cuando menos he tenido, digamos. Por eso, la gente hoy día estaba preocupada del día después de este fin de semana recién pasado. Entonces la pregunta es, ¿van a alcanzar a hacer el switch para el próximo sábado y domingo ir a votar? Yo creo que mucha gente se va a enterar que hay elecciones porque va a ir a ver votar gente el día sábado. Sí, yo fíjate que yo
te insisto, yo no creo que la gente sean pajaritos así desconectados de la realidad. No, yo tengo la impresión de que son mucho más atentos y que, bueno. y que cuando están perplejos o están perdidos, te lo plantean, te lo dicen. Hoy día yo espero que, no sé si que va a haber el mismo número de votación, porque tú tienes razón en un punto central. Nadie sabe cómo puede impactar la información de la pandemia o la situación de la pandemia en las votaciones. Lo vimos la vez pasada, que fue un récord de votación, pero no necesariamente eso va a significar lo mismo ahora. Pero salvo eso, yo tengo la impresión de que hay mucha gente que tiene ganas de estar presente, aunque le pongan 10 elecciones, tiene ganas de participar. Qué bueno, entonces significa que vamos a tener alta participación y por lo tanto la pregunta es quién van a ser los ganadores y los perdedores. Van a haber 4 elecciones y probablemente van a haber ganadores en una y perdedores en otra. Y por lo tanto eso va a ser interesante analizar cuántos votos cruzados va a haber. Yo creo que va a haber muchos votos cruzados entre gobernador y constituyente, algo de los votos cruzados lo vimos en las primarias, ¿no es cierto?, del gobernador con alcalde, y eso yo creo que se va a repetir y va a ser una tónica importante el día domingo con mitad hombres y mitad mujeres, y la primera vez se va a aplicar la regla de paridad, que significa que un órgano constituyente y vamos a reemplazar candidatos del género sobre representado por candidatos del género subrepresentado. Nosotros creemos que va a haber hombres y mujeres en esa situación, y por lo tanto yo creo que eso va a ser bien interesante de ver el impacto y el tipo de gente que va a salir elegida. Nosotros hicimos una simulación para la elección del 2017, aplicando qué hubiera pasado si hubiera existido la regla de la paridad a la salida, y hay varios diputados conocidos que no habrían salido elegidos: Gonzalo Pinter, Rosita Motúa, Tomás Hirsch, y creemos que eso también se va a repetir ahora en la elección de los constituyentes, y eso yo creo que va a ser bien interesante ver cómo reacciona la ciudadanía y el mundo político ante ese escenario. Sí, la otra cosa, Cristóbal, que quizá puede ser interesante es que ¿qué tanto, y lo he preguntado toda la mañana y te lo voy a preguntar a ti también, qué tanto sientes tú que muchas de estas elecciones, hay elecciones que perfectamente son lógicas dentro de lo que yo te estoy preguntando, las elecciones directamente políticas, por alcaldes, gobernadores regionales, tienen que ver con quién controla el gobierno, quién gobierna. Pero una elección constituyente es una cosa totalmente diferente, pero sin embargo puede pasar a transformarse en una especie de plebiscito del 88, en una suerte de toma de posición respecto al gobierno, como de alguna forma pasó también con el plebiscito de octubre. ¿Tú crees que la gente va a ir a votar? No, yo creo que la gente tiene ganas de ir a votar, pero la forma en que va a votar puede estar influida por la apreciación que tiene del gobierno de turno que está. De todas maneras, es decir, de todas maneras va a haber un efecto de castigo o de aprecio. Yo creo que va a haber un voto castigo, no creo que sea muy grande. No creo que la derecha saque menos de un tercio en la constituyente. Si eso llega a ocurrir, entonces sí vamos a estar ante un cambio de paradigma donde la gente dijo, ¿sabes qué más? Se acabó esto no puede seguir así, y por lo tanto el gobierno es el gran responsable y hay un voto castigo. Si eso llega a suceder, eso va a tener consecuencias políticas gigantes para el gobierno de Piñera y para su legado en la historia. Pero ese escenario yo le asigno baja probabilidad, pero no despreciable, ¿no es cierto? Ahora, mi pregunta es si eso también va a irradiar, pero no despreciable, ¿no es cierto? Ahora, mi pregunta es, y si eso llega a pasar, entonces debería pasar a segunda vuelta Pablo Maltés, Catalina Parot debería sacar pocos votos, Orrego podría incluso ganar en primera vuelta, si el castigo es tan grande a la centro derecha por el manejo de la pandemia, las ayudas sociales, pero hay que esperar los resultados el domingo. Si eso llega a pasar, entonces estoy de acuerdo contigo, se va a repetir la interpretación del plebiscito del 88, donde hubo un castigo enorme al gobierno de turno.
Sí, y por último te quiero preguntar, Cristóbal, ¿cuál es tu apreciación respecto de elecciones que tienen que ver con cosas que son, si tú quieres, algunas muy apegadas a la gente y otras un poco más desapegadas? Por ejemplo, la elección de alcalde, no cabe la menor duda que es muy apegada a la gente. Tú votas por alguien a quien probablemente incluso quizás conoces, te has cruzado varias veces con él o ella, digamos. El gobernador regional tiene que ver con tu territorio, tiene que ver con algo que tú sientes, pero súper cotidianamente. La constituyente se ha hecho por aquellos que no querían que la constitución fuera cambiada, hicieron todo un discurso básicamente señalándole a la gente que tenía muy poco que ver con su cotidianeidad, que no le iba a solucionar los problemas, que no iba a mejorar su sueldo, que no iba a... Por lo tanto, ¿qué tanto sientes tú que una elección donde tú vas a escoger a un alcalde que probablemente sabes que te va a cambiar para bien o para mal la vida en el corto plazo, versus una elección que tiene que ver con distribuir poder en el país, cosas que a veces a mucha gente le suenan como tremendamente distantes? ¿Qué tanto puede influir en la forma en cómo tú votas? Uno ve la campaña y nosotros vemos, yendo a responder tu pregunta, vemos dos estrategias. Los que hacen campaña juntos, donde tú ves el panfleto del constituyente con el alcalde y el gobernador, o los que hacen campaña totalmente separados. ¿No es cierto? Son como, no se hablan entre ellos. Está el candidato constituyente por un lado y está el candidato alcalde por otro. Sí. Y por lo tanto, los vasos comunicantes va a hacer esta pregunta que yo les decía antes, el voto cruzado. ¿Cuántos votos cruzados va a haber en esta elección? Si la gente va masivamente a votar y se da cuenta que este es el voto para tener y conversar sobre una nueva constitución y por lo tanto abrir una nueva etapa de la historia de Chile, puede ser que el voto cruzado sea bien bajo y se va a fijar en otras características que en el voto alcalde. Pero lo que hemos visto también en la campaña, que apunta en la dirección contraria, es que los candidatos constituyentes no han hecho muchas propuestas para diferenciarse de un candidato a diputado o alcalde tradicional. Mira, yo soy simpático, quiero un Chile más justo, pero cosas bien vagas que no lo diferencian tanto de un candidato a diputado del 2017 o un candidato a alcalde. Ha habido poca propuesta de contenido. Entonces yo no sé si la gente sabe exactamente la diferencia en términos de un gobernador o de un candidato constituyente, y por lo tanto tengo mis dudas si va a haber mucha diferenciación en ese sentido, quizás en algunos distritos más que en otros, pero quizás por la simplicidad el gallo va a decir, ya, yo voy a votar por esta coalición en los 4 votos porque es más fácil, más el esfuerzo, es más fácil tratar de entender por quién voy a votar, porque si realmente trato de hacer aquí en esta elección, esta lista, aquí en la otra, buscar el candidato que yo quiero no es fácil, sí. Sobre todo pensando que muchos candidatos no ponen por qué lista van, ponen el número XP20, pero no dicen qué lista van. Claro, esconden un poquitito su preferencia y eso claro, su ideología. Y eso le hace difícil al candidato después ir a elegirlo el día de la elección. Cuando esté en la urna, capaz que se fijen otras cosas, sí, más que en la marca de la lista. Bueno, vamos a estar atentos a cómo estas cosas se empiezan a dar durante la semana y sobre todo durante la elección del fin de semana. Muchas gracias, Cristóbal Luneus. Cuídate. Chao, chao. Igual, gracias, chao. Y a todos